Cuando abrimos la agenda de pacientes, Gestiona nos abre la agenda en la visualización estándar, que básicamente lo que hace es enseñarnos el día en el que estamos, un día, y una columna para cada uno de los doctores que forman parte de la clínica hoy, de los que vienen hoy, los doctores que van a atender pacientes hoy. Entonces, llegados a este punto, obviamente esta manera de ver la agenda no le va a servir a todos los clientes, a todos los usuarios. Dependiendo de cuáles sean vuestras funciones dentro de la clínica, pues os podrá ser útil o no. Es decir, si trabajáis en la recepción, pues lógicamente ver solamente un día nos sirve de mucho cuando alguien os llama para pediros una cita, porque necesitáis ver más días para ver dónde hay huecos libres. Mientras que, por ejemplo, si trabajáis en el gabinete, pues a lo mejor si sois el doctor Valverde, lo que vaya a pasar en la columna de primeras os da un poco igual porque bastante tenéis con lo vuestro. Entonces ahí lo que os pasa es justo lo contrario, os sobran columnas. Entonces, para poder modificar todo eso, cada usuario a su gusto, están estos controles que vamos a encontrar en la parte de la izquierda. Podemos elegir cuántos días queremos ver. Por ejemplo, si le damos a 6 días, pues vamos a ver en la primera columna el día de hoy con los doctores que hoy trabajan y a continuación los 5 siguientes días cada día con los doctores que trabajen. Vemos que el miércoles 8 tengo 4 doctores trabajando y sin embargo el domingo 12 tengo 2. Depende de cada día y por ejemplo el jueves 9 de abril lo tengo cerrado. Bien. También voy a poder elegir las columnas que quiero que salgan. Me salen todos los doctores para que yo elija, si solo quiero ver las columnas de Margarita, pues al pinchar fuera me actualiza la agenda y solo me enseña a Margarita. ¿Vale? Puedo elegir más de uno, pinchando fuera se volverá a actualizar, o si los quito todos y pincho fuera, volverá a cargarlos todos. ¿Vale? Bien, voy a volver a poner la vista de un solo día para que lo veamos todo más grande. ¿Cómo creamos una cita? A la hora de crear una cita tenemos dos opciones. Lógicamente, que el paciente sea la primera vez que viene o que haya venido más veces. Cuando yo selecciono el hueco, pinchando a la hora que quiero que empiece la cita y arrastrando el ratón hasta la hora en la que quiero que acabe, cuando suelto, Gestiona me pregunta a quién le quiero dar una cita y aquí yo puedo buscar simplemente escribiendo. ¿Veis? Yo escribo Martínez y me va a enseñar los 5 primeros Martínez que el programa encuentre en base de datos y aquí me está diciendo que en realidad tengo 124 pacientes que o bien en el nombre o bien en los apellidos tienen la palabra Martínez. Si afino un poco más, pues, ¿veis? Ya he bajado a 25, pero todavía no puedo seleccionar el que yo quiero aquí, probablemente. Si pongo una coma para decirle que ya he terminado con los apellidos y que voy a empezar a introducir el nombre, y escribo Pedro, bueno, pues ya no tengo ningún Pedro Martínez Pérez. Como no tengo ninguno, Gestiona lo va a interpretar como que es una primera visita, es un paciente que es la primera vez que viene. Veis que ya me lo está diciendo aquí abajo, paciente no filiado. Entonces, llegado a este punto, pues lo único que me va a pedir es un número de teléfono. A mí me va a obligar a asociar la cita a un gabinete porque lo tengo configurado como obligatorio, esto es opcional, la mayoría de vosotros no lo vais a tener así seguramente. Si trabajo con tarifas de seguro, puedo elegir aquí con qué tarifa trabaja el paciente, cuál tiene contratada, si es que tiene alguna, y si no, lo puedo dejar en la particular, que es la que Gestiona, le asigna por defecto. Y por último, dos cosas muy importantes. Por un lado, el referidor. ¿Quién le ha dado a conocer al paciente nuestra clínica? ¿Cómo nos ha conocido? Y aquí tenemos dos opciones. Que lo haya conocido a través de otro paciente, marcaremos otro paciente y podremos buscar quién ha sido el que se lo ha referido. Sí, por ejemplo, o un referidor externo. Por ejemplo, si hemos hecho una campaña de buzoneo por el barrio, pues yo voy a poner aquí buzoneo
Y tanto de una manera como de otra, tanto con otros pacientes como con referidores externos, voy a poder después sacar listados, ¿eh? Para poder saber pues, cuántos vinieron por el buzoneo o cuántos pacientes me ha referido el paciente fulanito, y si me ha referido a muchos, tomar decisiones en base a datos reales, ¿no? Pues si resulta que he hecho una campaña de buzoneo el mes pasado y ha venido un paciente, pues la quito. Y si han venido 50 pacientes nuevos gracias a esa campaña de buzoneo, pues la pongo en el barrio de al lado al mes que viene. Pero puedo tomar decisiones teniendo en cuenta este tipo de cosas. Como os decía, el referidor lo podemos seleccionar aquí y tenemos dos tipos de referidores, el externo y el interno. Entenderemos por referidor interno otro paciente y entenderemos por referidor externo cualquier otra cosa que no sea un paciente, una campaña de publicidad, el letrero de la puerta, en fin, lo que sea. De manera que lo que marquemos aquí nos va a permitir después sacar listados, tanto de unos como de otros, para que podáis tomar decisiones sobre si vuestras campañas de publicidad funcionan o sobre si tenéis un paciente que os trae muchos pacientes nuevos y queréis tener un detalle con él o lo que sea. Y en segundo lugar podemos marcar el motivo de la cita. Si os fijáis, tenemos dos casillas para que cumplimentéis aquí. Y esto es importante. Tenemos dos casillas para que la casilla del motivo de la cita la utilicéis con motivos muy laxos, ¿vale? Se trata de que no tengáis más allá de 15 motivos, por decir un número más o menos, ¿vale? Me da igual que sean 20, pero no muchos más. ¿Por qué? Pues porque los motivos también me sirven para sacar listados. Pero si yo especifico tanto, mucho en el motivo, al final no voy a tener dos motivos iguales. Si yo pongo en el motivo dolor, simplemente, pues luego voy a poder sacar un listado de los pacientes que vienen como primera visita con motivo dolor, por ejemplo. Pero si en el motivo pongo dolor y resulta que a base de hacerle preguntas al paciente deduzco que lo que le duele es la muela del juicio 18 y yo pongo en el motivo dolor en cordal 18, pues resulta que luego no me van a salir en el mismo listado que los pacientes que vengan porque le duele el cordal 28. ¿Vale? No me va a salir el mismo listado porque el motivo es diferente. Sin embargo, si yo en el motivo pongo dolor a secas y luego en las observaciones ya especifico, pues cordal 18. Como los listados los voy a sacar por los motivos, todos los que vengan por dolor, independientemente de lo que luego en las observaciones yo ponga que le duele, después de preguntarle al paciente y de hablar con él un poco, pues van a seguir saliendo dentro del motivo dolor, de manera que yo voy a poder saber cuántos vienen por dolor, o a lo mejor me creo otro motivo que sea presupuesto de ortodoncia, o otro que, ¿sabes? Entonces puedo acotar más los motivos y poder sacar listados coherentes teniendo en cuenta el motivo de la cita. Por eso está la casilla observaciones, para que en observaciones os explayéis todo lo que queráis, pero en el motivo, si los tenéis predefinidos y con los que de verdad os hacen falta para los listados, luego le vais a sacar mucho más jugo a la herramienta. Al final, los que visteis las charlas tanto de Alberto Manzano como de Pedro Ahumada, al final la síntesis es que cuanto mejor le demos los datos y más tengamos pensados qué datos y cómo queremos darlos, más podemos estrujar la herramienta para sacarle toda la información posible para poder utilizar ese dato como herramienta de trabajo. Entonces, bueno, pues se trata de eso. Bien, pues guardaríamos nuestra cita y tendríamos creada nuestra primera cita para este paciente, la cita de primera visita. Todavía no hemos creado la ficha del paciente, es lo que vamos a hacer a continuación. Lo único que tenemos es una cita con un nombre y un teléfono, porque como las primeras visitas normalmente se piden por teléfono y no tenemos al paciente delante para que nos firme la protección de datos, pues no podemos darle de alta en el sistema hasta que no le tenemos delante para que nos firme. Entonces, de momento, solamente una cita, no hay ficha de paciente. Bien, por favor, usar ahora vuestro gestión a crearos una cita de primera visita con un paciente que os inventéis. Los que vayáis haciéndolo, por favor levantad la mano para que yo sepa cómo vais y los que tengáis problemas me las escribís en el chat y las vamos resolviendo, ¿vale? Venga, unos minutitos para que creéis la cita.
Bueno, Pablo nos pregunta que el referidor externo, si el referidor interno del campo le parece vacío. No debería. Si eso es así, notifícanoslo porque igual tienes alguna incidencia. Pablo, en principio debería salir el campo relleno en la afiliación independientemente de si rellenas uno u otro en la cita. Eliana nos pregunta si al crear la cita hay que darle algún sitio aparte para... No, simplemente, Eliana, lo que tienes que hacer es no seleccionar ninguno de los pacientes que te ofrezca el programa. ¿Vale? Si tú escribes la cita, o sea, el nombre del paciente en la cita y no seleccionas ninguno de los que te sale abajo que ya existen, sino que te saltas directamente a la casilla de teléfono o si no existe nadie con los datos que tú estás poniendo, directamente no te va a ofrecer a ningún paciente, lo va a interpretar como primera visita ya. Es decir, si yo creo la cita, mirad, y aquí escribo Pérez. ¿Veis? Podría seleccionar este paciente y no sería una primera visita porque se la estoy poniendo a un paciente que ya existe, ¿veis? Ya tiene número de historia. Pero si en lugar de seleccionarlo me cambio a la casilla teléfono, lo que va a interpretar Gestiona es que, ¿veis? Es un paciente no afiliado, es una primera visita, aunque de un paciente que se llama igual que otro que ya existe. ¿Eh? Bueno, vamos a afiliar a nuestro paciente. ¿Cómo afiliamos a nuestro paciente? Cuando pinchamos en la cita, Gestiona nos permite ver el menú de la cita. La primera fila es entera para los diferentes estados de la cita. Esto es muy importante porque luego en las estadísticas de tiempos de espera y de duración de cita en gabinete, etcétera, etcétera, va a tener en cuenta los momentos en los que hemos ido pulsando cada estado. Entonces, yo lo que os recomiendo es que los uséis, ¿vale? Que, por ejemplo, si el paciente llega a la clínica, pues marquéis que está en sala de espera. Además, el resto de usuarios de la clínica va a ver la cita con esa franja azul ahí arriba, y vas a ver que el paciente ha llegado. Si tuviésemos una cita, voy a volver a dejarla como estaba, si tuviésemos la cita a 1 hora, por ejemplo, si esta la muevo a las 10, veis que pinchando y arrastrando simplemente la cita cambia de lugar, pero como la pongo a 1 hora que ya ha pasado, son las 10:30 en este momento y yo la he puesto a las 10, pues la franja de arriba de la cita sale roja. ¿Eh? De manera que yo voy a poder saber qué pacientes están retrasando, qué pacientes están en clínica ya, qué pacientes todavía no han venido, etcétera, sin tener que asomar la cabeza ni salir del gabinete. ¿Eh? Esto es importante y lo conseguimos cambiando el estado. Además, como os digo, se registra el momento en que lo hacemos y si yo marco en este momento, que son las 10:30, que el paciente está en gabinete y a las 10:45 marco que sale a recepción a pagar ya por su siguiente cita, el programa automáticamente va a registrar que la cita ha durado 15 minutos. ¿Vale? Entonces es importante que lo uséis, pero como os digo, al pinchar en la cita y ver el menú, si pincho en ficha paciente, Gestiona va a detectar que esta ficha no existe, porque todavía, como habíamos visto, no le hemos dado de alta y nos va a pedir que le creemos. ¿Eh? Aquí estáis viendo los datos de la ficha del paciente de Gestiona y, como veis, los que ya estaban rellenos porque viene el dato viene de la cita, ya Gestiona no nos los vuelve a pedir, como el nombre y los apellidos, ¿veis? Simplemente vamos a ir rellenando los datos que en la cita no se daban. Por ejemplo, una fecha de nacimiento, un DNI cualquiera. Podemos marcar nombre y NID del tutor en caso de que el paciente necesite tutores, bien porque sea menor o porque tenga alguna circunstancia que así lo requiera. Un idioma, si queréis comunicaros con él en otro idioma. Los datos de contacto, el teléfono que pusimos. Ay, los referidos. A mí, Pablo, me están saliendo los referidores cumplimentados. Por favor, si no te están saliendo cumplimentados a ti, notifícanoslo, ¿vale? Para revisar por qué. Bien, como os decía, datos de contacto, móvil al que el paciente quiere que le mandemos los mensajes de texto, correo electrónico, los datos postales. Aquí voy a poner cualquier cosa.
para que luego la factura funcione. A continuación, los datos económicos, fijaros que vuelve a aparecer otra vez la dirección del paciente, gestiona, distingue la dirección postal de la dirección de facturación, ¿eh? Por si el paciente quiere que le mandemos la factura a una dirección diferente. Pero como en el 99% de los casos va a coincidir, para que no la escribamos dos veces cada vez que damos de alta un paciente y sea casi siempre la misma, lo que hacemos por defecto es copiarlo. Cuando escribimos los datos de postales, los copiamos en los de facturación. Y así solo tenéis que cambiar los que cambien, que van a ser la inmensa minoría. Bien, podemos marcar también la tarifa que usará el paciente, si es que tenemos aseguradoras, y si le ponemos una que no sea la particular, vamos a poder poner tanto el número de póliza como la fecha en que caduca su tarjeta. De manera que si el paciente viene después de esa fecha, Gestiona nos va a avisar para que le preguntemos si renovó o no. Y si no renovó, antes de darle un presupuesto, por ejemplo, pues le cambiamos a la tarifa particular para no tener problemas después. Bien, incluso el número de cuenta vamos a poder registrar por si queremos generar remesas y cobrar por banco a los pacientes, pues que sepáis que con Gestiona vais a poder, incluso poniendo aquí el correo electrónico al que el paciente quiere que le mandemos la factura, si le domiciliamos el pago, Gestiona va a levantar automáticamente el pago, va a generar la factura, se la va a mandar por correo y va a dar el pago por cobrado, ¿vale? Todo eso de forma automática. Bien, observaciones. En Gestiona distinguimos dos tipos de anotaciones para observaciones, las sociales y las médicas, y además, dentro de cada una de ellas, otros dos campos, la alerta y el detalle. Esto sirve primero para distinguir, para nosotros no es lo mismo, el paciente prefiere que le llame por la tarde que el paciente toma Sintrón. La primera será una observación, digamos, nosotros la llamamos social, sale en verde si lo ponemos en la alerta, en verde en pantalla, y si le marcamos la alerta en la parte médica, lo que sería, pues, por el ejemplo que os pongo, pues que está tomando Sintrón, aparecería en rojo, mucho más llamativo, chillando, etcétera, con un mensaje de lado a lado de la pantalla, etcétera. Pero como este tipo de anotaciones en ocasiones pueden llevarnos a situaciones comprometidas, imaginaos que en vez de que el paciente toma Sintrón, pues resulta que yo pongo aquí una anotación que dice que el paciente tiene VIH. Pues que yo no tenga eso en pantalla constantemente, chillando de lado a lado de la pantalla, pues si al paciente le da por mirar a mi monitor igual se enfada, pero es que si me dejo la ficha del paciente abierta y entra al siguiente, lo mismo sale corriendo. Entonces, para evitar esa situación, es para lo que sirven los detalles de las observaciones. Entonces, en estos casos, ¿qué haríamos o qué proponemos? Pues, por ejemplo, ponemos aquí unas X para que salga algo avisando en pantalla y en el detalle lo que ocurre de verdad. De manera que vamos a ser mucho más discretos, porque lo que va a aparecer en pantalla es esto que nadie va a saber lo que es. Pero al pinchar sobre esas X, Gestiona me va a traer aquí y me va a enseñar la alerta que de verdad tengo que tener en cuenta. Bien, una vez que veo lo que hay, cancelamos la pantalla y nadie se ha enterado de nada. Vamos a dejarlo así para que veáis cómo funciona. Podemos etiquetar al paciente también. Aquí volvemos a la importancia que para nosotros tiene los datos y usarlos correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo tengo enfrente de la clínica, yo siempre pongo este ejemplo, tengo enfrente de la clínica un concesionario de SEAT, pues a lo mejor yo he llegado a un acuerdo o me interesa llegar a un acuerdo con el gerente de ese concesionario para hacerle un precio especial a sus empleados. Pues yo le añado la etiqueta SEAT. Las etiquetas podéis crear todas las que queráis. A cada paciente le podéis añadir más de una. Y de esta manera yo luego voy a poder saber cuántas citas he tenido con pacientes con la etiqueta SEAT o cuántos presupuestos he presentado a pacientes con la etiqueta SEAT, cuánto he facturado a pacientes con la etiqueta SEAT, en fin. Voy a poder sacar información que me va a permitir saber a la vuelta de un determinado tiempo si me interesa mantener el acuerdo, ampliarlo, reducirlo. En fin, voy a poder tomar decisiones con datos reales y no basándome en una percepción, que es al final de lo que se trata. Y por último, tengo aquí las 3 preguntas de la protección de datos. Aquí ya lo que nos diga el paciente. Le preguntamos, lo que nos marque, lo seleccionamos aquí y ya tenemos la ficha completa. Si os fijáis, yo estoy dándole a los botones de guardar y el sistema no me permite guardar.
tengo que pulsar el botón RGPD para que se activen esos botones. Es un sistema para evitar que se nos olvide darle al paciente la protección de datos. A partir de aquí, bueno, si tenéis contratada la firma digital, vais a poder elegir si lo imprimís en papel o se lo mandáis a la tableta, y si no lo tenéis contratado, pues el programa ni os va a preguntar, lo va a mandar a la impresora directamente y ya está. Yo lo voy a hacer ahora con impresora porque no tengo una tableta con vosotros para que podáis firmar, entonces lo hacemos en papel. ¿Vale? Aquí saldría el PDF. Como sabéis, en Gestiona todo lo que se imprime en PDF primero, se muestra en PDF primero en pantalla para que decidáis si lo descargáis y, por ejemplo, lo mandáis por mail, o si ya desde aquí lo mandamos a la impresora. Simplemente por el hecho de sacarlo en pantalla, como veis, yo ahora lo he cerrado sin más, ya puedo guardar a mi paciente. Y fijaros, como me he inventado el DNI, ha dado la casualidad de que ese DNI ya me lo había inventado antes. Bien, pues Gestiona, para intentar que no dupliquéis fichas de paciente, me avisa de que ya hay otro paciente con el mismo DNI. Si acepto, guardaré este paciente aunque tenga el mismo DNI que el otro, y si doy al ASPA, pues podré corregir los datos de este paciente o lo que necesite. ¿Vale? Yo en este caso voy a aceptar y voy a dejar creada la ficha del paciente. Bien, unos minutitos para que lo deis de alta y voy contestando a vuestras preguntas. Bien, nos preguntaba Estela si al crearlo marcaba los 3 noes y luego ya lo cambiaba cuando venga el paciente. Es que esto lo tienes que rellenar con el paciente delante y ya le preguntas si pones directamente lo que él te diga. Esa es mi propuesta, para que cuando luego imprimes RGPD ya se imprima con lo que marcaste en las preguntas puesto y el paciente simplemente tenga que rubricar, tanto si lo haces en tableta como si lo haces en papel. Esa es la manera que a mí más me gusta. Efectivamente. Estela nos pregunta si es un niño y no tiene DNI, si simplemente se pueden rellenar en el DNI del tutor y dejar en blanco el DNI del paciente. Sí, la respuesta es sí. Gestiona te permite dejar la casilla del DNI sin cumplimentar. Nos pregunta también el usuario doctor Juan Ranz que, a pesar de ser mayor de edad, le obliga a rellenar los datos del tutor. A ver, los datos que tienen que ser obligatorios dentro de la afiliación del paciente son configurables. Si configuráis obligatorios los datos del tutor, si no los rellenáis, Gestiona nos va a dejar guardar porque os va a decir que son obligatorios, pero eso se configura desde la parte de configuración de clínica. Esta es la ficha del paciente que acabamos de crear, como os digo, y lo que vamos a hacer para tener los datos ordenados es agrupar la información en diferentes pestañas. Todas estas botones que veis aquí arriba son las diferentes pestañas que tiene la ficha del paciente, de manera que está ordenado pues como sería una carpeta con separadores de toda la vida. Entonces, la primera pestaña, el primer separador, sería la galería. Aquí vamos a poder añadir todas las imágenes que queramos del paciente, vamos a poder arrastrar ficheros aquí, se copiarán automáticamente, o enlazar con todos estos aparatos de radiografía que tenéis aquí arriba, incluso con cámaras fotográficas. Si tenéis una cámara fotográfica Wi-Fi, podemos enlazar con ella y según le vais haciendo fotos al paciente, se van subiendo al programa automáticamente. Bien, en documentos, como os digo, vamos a poder crear todos los documentos que necesitemos trabajar con el paciente, tanto administrativos como médicos. Si pulsamos arriba a la derecha el botón de añadir nuevo documento, pues Gestiona, como siempre, nos va a preguntar qué queremos hacer con ese botón, qué documento queremos crear en este caso. Bueno, pues toda la primera fila será para documentos médicos y toda la fila de abajo del menú será para documentos administrativos. Bueno, ahora lo que a nosotros nos interesa es crear un nuevo presupuesto. Y Gestiona nos va a preguntar si el presupuesto lo queremos crear en blanco o a partir de una plantilla que podamos haber guardado previamente. Con Gestiona vais a poder guardar plantillas de presupuesto que uséis con frecuencia, de manera que luego crear un presupuesto de ese tipo va a ser mucho más rápido. Esto se usa muchísimo en ortodoncia, por ejemplo. Entonces, eso os ayuda mucho y os ahorra mucho tiempo. Nosotros ahora lo vamos a crear en blanco para que veáis cómo se añaden conceptos también. Y al crear el presupuesto, en la parte de arriba voy a tener los datos más generales del presupuesto, el número de presupuesto, el nombre que le queramos poner, pues por ejemplo, le vamos a llamar presupuesto de implantes, el comercial que atiende al paciente, si es que tengo comerciales con los que luego calculo comisiones. Puedo decidir si quiero que el presupuesto se imprima o no con odontograma, y si lo hago,
le puedo marcar en qué piezas tenía el paciente ausencias, por ejemplo, 14 y 15. Venga, pues en esas dos piezas marcaremos las ausencias que trae el paciente. Y ya añadimos conceptos. Aquí arriba a la derecha, añadir conceptos. Cuando le damos al botón de añadir conceptos, Gestiona nos crea, como habéis visto aquí abajo, el primer concepto asociado a la tarifa que yo he dicho que tiene el paciente, aunque voy a poder cambiarlo en cualquier momento, voy a poder crear presupuestos con tratamientos de varias tarifas, y directamente se me ha posicionado en la casilla del nombre del tratamiento para que yo empiece a buscar el tratamiento. Entonces, a medida que empiezo a escribir, Gestiona, me muestra los tratamientos de esa tarifa que contienen en su nombre o en su código el texto que yo estoy escribiendo, y en cuanto selecciono uno, me baja a la casilla de abajo para que le diga en qué piezas o en qué áreas quiero realizar este tratamiento. Por ejemplo, en cuanto voy al botón de añadir, ¿veis? Ha multiplicado por 2 el importe, el precio, ¿veis? Y me ha calculado el importe total. Con la corona, pues lo mismo. Esto lo podemos hacer también, por ejemplo, por cuadrantes. Yo podría añadir en el cuadrante 20, por ejemplo, y se lo añadirá a todas las piezas que van de la 21 a la 28. En cuanto pinche fuera, veis que lo aplica por cuadrantes, y como solo he puesto un cuadrante, cantidad 1, aunque en el ontograma figurará dibujado en todas las piezas. Todo eso lo distinguimos, incluso por caras. Yo podría poner, por ejemplo, obturación, pues simple con amalgama, por ejemplo, en la 35 por distal y en la 36 OM por ocluso mesial. Simplemente añadiendo la inicial de cada cara a continuación de la pieza, sin espacios ni nada, nada más que escribiendo la letra. ¿Ves? Va a interpretar esto, y si yo ahora le doy a guardar más imprimir, Gestiona nos va a imprimir un presupuesto. Aquí lógicamente aparecerá vuestro logotipo, la primera página con los conceptos del presupuesto que yo he escrito, como siempre, y a continuación el odontograma, veis, incluso con las caras en las que tenemos que obturar al paciente. Aquí estáis viendo, por ejemplo, el dibujo del raspaje, los implantes, en fin, todo para que el paciente gráficamente interprete perfectamente qué es lo que le estamos proponiendo hacerse en el presupuesto. Venga, pues 3 o 4 minutitos para que creéis vuestros presupuestos y vamos respondiendo vuestras preguntas. Bien, nos pregunta Rebeca si podemos añadir un odontograma en su ficha de cómo llega previamente. Sí, es la parte del diagnóstico. Ahora, si queréis, hacemos un ejemplo. El doctor Ferran nos pregunta cómo añadir el IVA a los tratamientos, porque tiene una clínica de estética. Dentro de la configuración de la tarifa hay un apartado para el IVA. Cuando creas o editas un tratamiento en la tarifa, hay un apartado para ponerle el IVA, y el paciente, o sea, el tratamiento irá directamente con IVA. O otra opción es que a tu serie de facturación le pongas el IVA, y entonces al facturar el tratamiento se le carga el IVA. Pero yo te recomiendo que lo hagas en el tratamiento, es más rápido y más cómodo. Mientras termináis de ir levantando manos, voy a ir mostrando cómo mostrar el diagnóstico, ¿vale? Que veo que todavía tenéis preguntas acerca de eso. Desde la planificación, como veis, al crear al paciente automáticamente se nos crea una exploración. Entonces, pinchando sobre la exploración, podemos pulsar el botón de explorar, y Gestiona nos va a abrir el odontograma y nos va a permitir que introduzcamos, pues por ejemplo, lo que yo había puesto en el presupuesto, ¿no? En la pieza 15 y en la 14, añadir ausencia, ¿veis? Aquí lo puedo seleccionar también, y dándole el botón de más, me lo añade en las piezas que yo haya marcado. También lo puedo marcar directamente sin seleccionar las piezas. Si yo pongo, por ejemplo, caries
y le digo, me parece que lo puse en la 35 por distal y en la 36 por ocluso mesial, si no recuerdo mal, y lo añado, ¿veis? Pues me lo pintará también. ¿Eh? Como veis, lo está poniendo en color negro, porque es como viene la boca del paciente de fuera, digamos, ¿vale? No son los tratamientos que le hemos propuesto hacerse nosotros o que le hayamos hecho ya. Eso ahora veremos de qué color sale, ¿vale? Bien, ¿cómo vais con el presupuesto? Vale, lo que tenemos hasta ahora es un presupuesto que es un documento administrativo, pero todavía no tenemos lo que nosotros llamamos la parte médica, la parte de la planificación, porque no sabemos si el paciente se lo hará o no. Lo pasaremos a la planificación cuando sepamos que el paciente se lo va a hacer. Esto es así para evitar que se os llene de cosas que no se hará nunca al paciente la parte médica, para intentar que la parte médica esté lo más limpia posible. Imaginaros que al paciente le dais 3 presupuestos diferentes de ortodoncia para que elija el que quiera. Pues con Invisalign, con brackets estéticos, con lo que sea. Obviamente no se hará los 3. En el mejor de los casos, si se queda en nuestra clínica y nos elige a nosotros, se hará uno de los 3 que nosotros le hemos presupuestado, como es lógico. Vale, pues solamente ese será el que pasemos a planificación, los otros 2 no. De manera que aquí en presupuestos, en documentos, tendremos todo lo que le hemos presupuestado, como siempre decimos en Gestiona, la información es poder, el dato es importantísimo y saber lo que le hemos presupuestado es muy importante, aquí se almacena todo, pero para trabajar con el paciente, con los tratamientos que se hará de verdad, pasamos a la parte de planificación solo aquello que se hará de verdad. Ahora bien, para no trabajar 2 veces y tener que entrar a planificación y volver a crear otra vez los conceptos, cuando pinchamos en el presupuesto y le decimos a Gestiona que el presupuesto está aceptado, Gestiona nos pregunta, como veis, si queremos crear el plan de tratamiento automáticamente o no. Yo le voy a decir que sí, además le voy a decir que lo desglose. Desglosar sirve para que los tratamientos que en el presupuesto estaban asociados a más de una pieza, ahora se creen asociados solamente a una pieza, tantas veces como piezas tenga. Por ejemplo, si os acordáis, yo creé el implante en el presupuesto asociado a la pieza 14 y a la 15. Y lo que tengo ahora es 2 implantes, uno para la 14 y otro para la 15. De manera que, como ya estamos creando el plan de tratamiento y ya tenemos que saber si el tratamiento está hecho o no, Gestiona, como veis, los está poniendo de color rojo todos, que es el color de los tratamientos que están sin hacer, pues cuando luego haga el implante del 14 en una cita, podré marcar el 14 como hecho, se pondrá de color verde, que es el color de Gestiona, para las cosas que ya están hechas, y el del 15 permanecerá en rojo porque el del 15 no lo he puesto. ¿Eh? Y así podemos distinguirlo. Vale. Le damos a guardar y tenemos creado nuestro plan. El presupuesto se pone verde porque está aceptado y en planificación, ahora ya sí, donde antes solo tenía la exploración con lo que yo había dicho que le pasaba al paciente, ahora también tengo mi plan de tratamiento con los conceptos que yo he pasado del presupuesto a la planificación. Esto es lo que ya el paciente me ha dicho que es lo que se quiere hacer, lo que me ha aceptado. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahora ya lo que nos queda es darle cita al paciente para empezar a trabajar con él. Si nos volvemos a la agenda, creamos una cita. Fijaros que el programa me selecciona el paciente en el que yo ya he estado trabajando en su ficha, me lo ofrece para que yo lo pueda elegir. Esto es así para que ahorréis tiempo. Cuando el paciente sale del gabinete, que han abierto su ficha para anotar sus cosas, y se va a recepción a pagar, en recepción no tienen ni que buscar al paciente, directamente cuando le van a dar su siguiente cita ya les sale aquí. Seleccionamos al paciente y Gestiona nos enseña todos los tratamientos que el paciente tiene en su ficha sin terminar para que le digamos cuál es el que queremos asociar a esta cita. ¿Para qué tratamiento queremos dar la cita que estamos creando? Pues para hacer, por ejemplo, la obturación del 35. Continuar. Me enseña cómo va a quedar, yo la asocio al gabinete y guardo. Y ya tengo creada mi cita del paciente ya con tratamientos. Ya no es una primera visita, como veis, esta estrellita amarilla me estaba indicando que esto era una primera visita y en esta ya no tengo la estrella amarilla porque ya no es una primera visita.
¿eh? De manera que identifico claramente cuáles son las primeras visitas para poder dar de alta al paciente, como hemos visto al principio. Cuando el paciente viene a la consulta, entra con el doctor al gabinete, el doctor pincha en la cita y se va a la ficha. Gestiona le va a abrir la ficha del... Bueno, a mí me está avisando de que me salté la firma del LPD para que nadie se os pase. Esto es importante para que la agencia no os pille con pacientes sin firmar. Y Gestiona os va a abrir directamente la ficha en la pestaña Evolución. Evolución no es otra cosa que el histórico de citas. Como además hay cita hoy, ya me la enseña desplegada. Para desplegar todo lo que veamos en las fichas de los pacientes hay que pulsar esta flechita que tiene cada elemento en la parte de la izquierda, ¿veis? Y se pliega y se despliega. Como os digo, la cita, como es de hoy, Gestiona ya me la abre desplegada. Con el tratamiento dentro, y el doctor lo único que tiene que hacer es ponerse debajo y anotar las observaciones que quiera. Aquí vamos a poner las observaciones del tratamiento para esta cita. Perfecto. Cuando terminamos la cita, pinchamos sobre ella y le decimos a Gestiona que hemos terminado, que la cita está finalizada. Automáticamente Gestiona nos va a decir, oye, la cita tiene tratamientos dentro que están sin terminar. ¿Los has terminado o te hacen falta más citas para estos tratamientos? Si yo los he terminado, le digo que los marque como realizados y si no, cierro la ventana. En este caso, les voy a decir que los he terminado. Ya no me hacen falta más citas para hacerle esta obturación. Fijaros, el tratamiento automáticamente se pone verde y el paciente en los saldos ya nos debe dinero. Ahí tiene saldo en rojo. El paciente sale del gabinete, se va a la ficha, a la recepción. Recepción hace lo mismo, pincha en la cita y se viene la ficha. Y automáticamente desde aquí puede pinchar en la cita y cobrar la visita. Y Gestiona automáticamente le va a crear un cobro en el que ya está todo puesto, excepto la forma de pago que le tenemos que decir lógicamente cómo nos paga. Aquí. Pues, por ejemplo, en efectivo. Pero ya está puesta la fecha de hoy, ya está puesto el dinero que no me tiene que pagar, está marcado el tratamiento que quiero que me pague y por cuánto dinero me lo va a pagar. Simplemente guardo el pago. Y en cuanto lo guardo, Gestiona me pregunta, oye, ¿qué documento le quieres dar al paciente? Puedo decirle que no le doy ninguno o, pues mira, por ejemplo, el recibo. Y desde aquí mismo, Gestiona va a crear un recibo y nos lo va a imprimir en PDF en pantalla para que se lo demos al paciente, ¿veis? Con el concepto que había puesto el paciente aquí en pantalla. Perfecto. Voy a cerrar. Vale, si os habéis fijado, desde que hemos sabido qué tratamiento se hará al paciente, porque nos aceptó el presupuesto, todo lo hemos hecho desde Evolución. De manera que es todo muchísimo más ágil. Hemos finalizado el tratamiento, le hemos puesto observaciones, hemos cobrado la cita, hemos creado el recibo, todo desde Evolución. Pero Gestiona ha ido actualizando cada cosa en su sitio. Es decir, en planificación, si despliego, veo que el tratamiento se ha puesto verde y si también despliego el tratamiento, veo que Gestiona ha hecho una anotación indicando que en la cita del 7 de abril el doctor Enrique Pizarro escribió estas observaciones en este tratamiento. Además, en la pestaña Datos económicos tengo mi pago de 27 euros y si lo despliego veo que fue para pagar la obturación que se hizo el día 27 de abril. Y además lo veo marcado con un recibo y si me pongo sobre él, veo que es el recibo número 25. ¿Dónde estará el recibo? En los documentos. ¿Veis? Recibo 25. ¿Que el paciente me pide la factura? Bueno, pues me vengo a los datos económicos, selecciono el pago, crear documento y crear factura. Y Gestiona me va a proponer una factura, ¿veis? Ya con el concepto que me pagó incluido, de 27 euros. La guardo. El pago se va a marcar también con la F de facturado y en documentos ya tengo la factura. Bien, vamos a dejar un ratito para que hagáis todo el proceso. Por favor, crear la cita, la finalizáis, le asociáis el cobro, el recibo y la factura, ¿vale? Y yo me voy a quedar aquí resolviendo dudas mientras hacéis todo el proceso para ayudaros a terminarlo.
Bien, si no tenéis más preguntas y viendo que vais finalizando correctamente vuestras tareas en el caso este práctico que estamos haciendo, vamos a finalizar aquí la formación. Muchísimas gracias a todos por seguir asistiendo incluso en Semana Santa a estas formaciones. Y bueno, estamos, como sabéis, a vuestra disposición en todos nuestros canales, a través del chat de Gestiona, a través del correo electrónico, en nuestras redes, como os decía al principio, @clinicare, si entráis en Twitter, donde vais a poder seguir el hilo de todo lo que publiquemos y bueno, si nos seguís, pues vais a estar más al tanto de todo porque os van a llegar alertas de las cosas que vayamos publicando. Yo os invito a que lo hagáis. O en Facebook, igual, en nuestro canal de Clinicare. Y como os digo, si le dais al me gusta, pues aparte de, lógicamente, que nos vais a ayudar mucho, pues también os va a servir para recibir notificaciones cuando publiquemos cosas nuevas y podéis hacer un seguimiento de todo. Muchísimas gracias, como os digo, a todos por vuestra asistencia y un cordial saludo. Que paséis buen día.